Bueno, a un nivel muy general es la lucha y la organización del poder. Es la materia que envuelve la toma, la administración del poder y la pérdida del poder. ¿Y qué es el poder? Bueno, es la capacidad que tiene un actor de imponer su voluntad a otro o a otros, que lo puede hacer por convencer a quien se le da las órdenes, quien obedece las fórmulas del poder por convencimiento, porque considera legítima la posición de quien da las órdenes, o porque tiene la fuerza. Al final de cuentas, política es el uso de la fuerza al nivel más alto de una organización social. Porque poder tiene un cura, poder tiene un jefe de familia, pero la capacidad de emplear la violencia legítima, como diría Max Weber, solamente la tiene al nivel del Estado o de la comunidad, si no es Estado, todavía no es Estado nacional, pero sí hay política, al nivel máximo de la organización de la comunidad. Bueno, aquí esta es la parte del estudio. La política es el ejercicio del poder. El análisis político es el estudio de las formas como se ejerce el poder, y es una disciplina. No necesariamente se requiere ser politólogo o tener un conocimiento profundo sobre la naturaleza teórica de la política para ejercer el análisis, pero normalmente el análisis más fino lo hacen especialistas en la teoría política. Mucho. Todos tenemos una ideología, aunque no estemos conscientes de ello, una visión del mundo en donde encaja el tema del poder y otros. La ideología nos da una serie de valores y no hay nadie que pueda decir que está libre de una ideología, de un conjunto de juicios y de prejuicios. Entonces, a la hora de hacer el análisis de la política, creo que uno tiene que asumir el hecho de que no hay neutralidad, de que no es posible un análisis libre de valores. Al contrario, hay que estar consciente de los valores propios, que son los que le llevan sobre todo a elegir un paradigma de explicación, una teoría explicativa. Eso se hace en función de los valores. Ahora bien, un analista, digamos, consciente y serio, una vez que toma un objeto de estudio, una teoría para estudiarlo, tiene que regirse por las normas científicas de la observación científica de su objeto de estudio. No puede llegar a cualquier tipo de conclusión. Los valores entran sobre todo en la elección del tema y la elección del marco teórico, pero una vez elegidos estos dos, la libertad de acción se reduce mucho. Hay que serle fiel en la medida que es posible, a las normas científicas. Entonces hay que tener conceptos, definir lo mejor que se puedan los conceptos, la observación hacerla de la manera más objetiva que se pueda,
Y a la hora de llegar a las conclusiones tienen que estar en una relación muy congruente con esta teoría, con estos conceptos, y no salirse de ellos. Entonces hay un campo de objetividad en el análisis político, pero siempre está permeado, rodeado de ideología, rodeado de valores. No, el análisis político se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer en la coyuntura, desde luego, pero en el correr largo del tiempo, análisis de procesos de años, de decenios, de siglos, de milenios. Se puede también hacer el análisis político de una manera básicamente igual que el de la coyuntura. La ventaja del análisis de largo plazo es que cuenta uno con materiales de archivo, de registros históricos. En la coyuntura hay la ventaja que uno está viviendo dentro de ella. La desventaja es que una buena cantidad de información no es accesible en ese momento. La tienen bajo secreto, guardada, información confidencial. Son dos tipos de análisis, el proceso de largo plazo y el proceso de coyuntura, pero en cualquiera de los dos tienen que seguirse las mismas reglas. Bueno, el análisis de la vida política de cualquier país, de cualquier estructura, lo que se busca es una explicación y lo que se busca es entender. En la medida en que nosotros entendemos un proceso político, estamos en la capacidad de tomar decisiones relativamente bien informadas. Estamos en la posibilidad de advertir hacia dónde se puede dirigir un proceso, y si bien no podemos predecir de la misma manera que se puede hacer en las ciencias duras, la predicción en el campo del análisis político es muy deficiente, muy relativa. De todas maneras, se pone orden en un universo de datos que puede ser caótico, y al poner orden, al buscar una explicación y al intentar una predicción, podemos estar en un relativo control del proceso del poder, que de otra manera no lo tendríamos. El conocer información es poder. Creo que en ese sentido, si un ciudadano común y corriente tiene acceso a información sobre los procesos del ejercicio del poder, sobre sus implicaciones, causas y efectos, está en una mejor posibilidad de actuar como ciudadano que si no lo conociera. El mundo de la política, si lo dividimos entre élites y la mayoría, la no élite, las élites tienen mucho conocimiento, muchos datos sobre lo que hacen ellas, lo que hacen los otros, y en general el que está en la cúspide del poder puede tomar decisiones en función del conocimiento que tiene de la coyuntura o de largo plazo. El ciudadano común y corriente tiene muchas cosas que hacer, está desinformado, y darle información a él, que el analista le dé información, no nada más al que está en el poder, sino a los que son objeto del poder, les da una mejor posibilidad a estos de actuar
frente a las estructuras y a las personas que están tomando las decisiones. Personalmente, yo creo que apenas un par de veces, una en un programa de radio y otra en una columna que escribí en un periódico, pero no es mi experiencia normal. Son dos momentos muy peculiares que no se repitieron. En la coyuntura actual mexicana, la censura no es particularmente importante. En última instancia sería la autocensura. Esa sí es importante porque quien trata o hace el análisis político también tiene intereses. Y si no, la obligación del analista, la obligación del científico en la política, como el científico en cualquier orden de las ciencias, ya sean las ciencias duras o las blandas, es buscar la verdad, sabiendo que no la va a alcanzar, porque en nuestro caso, con los conceptos y las teorías que tenemos, que son no son tan exactos, bueno, la verdad es algo muy relativo, pero sí tenemos que estar comprometidos con ello. Y la autocensura es el momento en que uno sabe que su análisis le lleva a unas conclusiones, pero que esas conclusiones pueden no gustar a uno de los actores políticos y uno se refrena, no hace el análisis o lo falsifica. Esos son los factores que creo que juegan más en el caso del México del siglo XXI que la censura monda y lironda que pueda poner el dueño de una televisora o el dueño de un periódico o quien está encargado de editar la columna que uno escribe. Peña Nieto es el presidente que proviene de un partido que surgió en 1929 y que no es un partido democrático. Es el partido que estuvo como responsable de un sistema autoritario que dominó el siglo XX mexicano. Ahora ya no está la sociedad mexicana en las mismas condiciones que cuando el PRI tomó el poder, o bueno, nació con el poder, lo modeló, lo explotó, lo usó, siendo un partido dominante o casi único, o único, según depende de quién dé la definición, ya no está en esas posibilidades, pero creo que tenemos derecho a desconfiar de su compromiso democrático, porque sigue siendo el partido que nació no para ejercer el poder de manera democrática. Entonces, de Peña Nieto, quizá lo más importante para mí es el partido del cual viene y el subsistema político del cual viene, que es el del Estado de México. Uno en donde el PRI se ha mantenido en el poder de manera ininterrumpida desde 1929. No es un político pues que haya sido formado, que haya adquirido sus valores dentro de una estructura democrática. Pero creo que la sociedad mexicana sí es ya mucho más plural, más diversa y tiene ciertos mecanismos para defenderse de un retorno al autoritarismo. Pero por el momento parto de la naturaleza no democrática del partido que encabeza Peña Nieto. ¿Qué ha hecho en estos 100 días? Creo que hacer un contraste muy vivo con los dos sexenios panistas anteriores. Tiene una
imagen positiva. Yo siempre encuentro que los presidentes en funciones en México, las encuestas dicen que tienen una imagen positiva, todos. Y luego cuando dejan el poder ya entonces empiezan a ser criticados. Ahorita tiene una imagen positiva sobre todo porque no es el PAN, porque no se le van los hilos del poder, porque sabe negociar, porque ha tomado decisiones aparentemente pues dramáticas y que muestran voluntad de poner en orden la casa, como es la aprehensión de la lideresa del sindicato de trabajadores de la educación, bueno, lideresa de un partido también, del PANAL, y este proyecto de ley sobre las telecomunicaciones que afecta a otro poder fáctico muy importante que son las televisoras. Entonces en estas dos áreas está mostrando una decisión que sus antecesores fueron incapaces de mostrar, y con el Pacto por México me parece una buena alternativa al hecho de que ya no tiene el control mayoritario de las cámaras. Entonces no tiene control de las cámaras, mete a las cámaras al pacto, y en el pacto él es el que pone los temas, la agenda, las prioridades, y está dando la impresión de una política concertada y no de choque con el Congreso, como era el caso del PAN. En ese sentido está dando una imagen positiva, pero más por las faltas del PAN que por razones estrictamente intrínsecas al PRI y a Peña Nieto. Es que depende de cómo se defina poder. Si es el ejercicio de la autoridad, si no se tiene poder, pero si las ideas es una forma de poder, es una forma de tener acceso a la atención de otras personas y de poder plantear sobre la mesa de la discusión nacional algunas ideas. En ese sentido indirecto, el periodista o el intelectual público tiene acceso al poder. Es una buena pregunta. A veces cuando estoy haciendo mis trabajos, mis investigaciones y recurro a algunos autores del pasado, los veo, ya están muertos y sin embargo me siguen influyendo con sus ideas porque reflejaron de manera interesante, inteligente y a veces hasta honesta el México que vivieron. Me gustaría que mi análisis de las coyunturas fuera usado, fuera visto por otros como una materia para entender el México que yo viví, y en el futuro alguien quiera hacer un análisis sobre esta época, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y encuentre interesante, útil lo que escribí. Nada novedoso ni particular, sino que el análisis inteligente de la política requiere algo que ya lo planteó Max Weber en esa dicotomía entre el científico y el político. Mientras se es estudiante de la política, ya sea como estudiante en el aula o estudioso de la política ya fuera, tiene que haber un compromiso con la seriedad en el análisis. Y todo análisis político va a encontrar que la realidad
es imperfecta, que la realidad podría ser mejor, que hay materia para la crítica. Uno puede ser de izquierda, de centro, de derecha. La realidad siempre tendrá defectos. Y la tarea del analista político en particular, si viene de una facultad de ciencias políticas y si tiene compromiso con la ética del académico, es señalar las fallas. No ser complaciente. El político tiene como objetivo mantener el poder, no tiene un compromiso con la verdad. En la medida en que el analista político también sea científico, tiene el compromiso principal con la verdad. Y si la verdad incomoda, mejor.